Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes desde el Instituto para la Paz aquí en Cuernavaca, Morelos, México. Les saludamos y agradecemos la participación y asistencia de todas y todos ustedes. Esta tarde tenemos la sexta ponencia del primer coloquio latinoamericano sobre experiencias de construcción de paz. En esta ocasión, Carla Risueño, quien es estudiante de la maestría en construcción de paz, va a presentar su proyecto de investigación que lleva por título Defender la vida, la tierra y la paz, un acercamiento a experiencias en la defensa de los derechos humanos. Permítanme un momento, creo que ya se está conectando el maestro. Hola, buenas tardes todos, todas. Qué gusto saludarles. Hilda, te pregunto, ¿ya estamos listos para salir con el conversatorio a cuadro en redes? En redes todavía no hay problemas, pero ya estamos comenzando. Adelante. Bueno, entonces, si te parece, aunque en redes todavía no, damos inicio al Sí, conversatorio, ¿vale? Perdón que interrumpa, sí, recién estamos listos. Perfecto. Muy bien. Perfecto, entonces Adelante, inicio por favor. con un conteo de 10 a 1 y damos inicio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Buenas tardes a todos, todas las personas que nos siguen. Es un gusto saludarles. En este marco del primer coloquio de experiencias latinoamericanas en construcción de paz desde el Instituto de Estudios Superiores para la Paz y el Desarrollo, hemos preparado estos espacios de diálogo horizontal y de creación de conocimiento colectivo para que justamente nuestros estudiantes que están en la maestría puedan presentar un poco de lo que han aprendido y de sus programas y proyectos de grado, acompañados de los profesores del claustro docente que les hará comentarios para el crecimiento de su investigación. Y como les habíamos comentado el sábado pasado en el coloquio, justamente vamos a ir extendiéndonos los días miércoles, a veces los jueves, presentando estos conversatorios donde justamente nuestros alumnos y alumnas son los protagonistas. Y para eso, pues bueno, que me da mucho gusto presentar a Carla Risueño. Carla Risueño es defensora de derechos humanos desde hace más de 10 años, militante En Movimiento y directora de la Red Nacional de Derechos Humanos. Es licenciada en Ciencias Sociales, especialista en Pedagogía de los Derechos Humanos desde Colombia, que justamente está exponiendo con todos y con todas nosotros y nosotras un tema muy, muy interesante que es defender la vida, la tierra y la paz. Un acercamiento a experiencias en defensa de derechos humanos. Muchas gracias, Carla, por compartir esto que tanto te apasiona. Y como profesor comentarista se encuentra con nosotros justamente Jorge, el profesor Jorge Jiménez, que es nuestro profesor de Derechos Humanos en la maestría. Él dirigió Isosomia Asociación Civil en Capacitación de Derechos Humanos, es asesor político y consultor de derechos humanos, masculinidades y prevención de violencias, implementación y evaluación de políticas públicas con perspectiva de género para empresas, gobierno y sociedad civil. Es licenciado en sociología, maestro en política criminal por la UNAM Zacatlán y maestro en criminología por el Instituto de Formación Profesional del Poder Judicial de ahora Ciudad de México. Bueno, y el maestro tiene una muy larga trayectoria, pero voy a omitir ahorita por el tema de los tiempos. Les voy a pedir si pueden iniciar con la proyección de la presentación de Carla y brevemente les cuento la dinámica. Carla tendrá 20 minutos para poder exponer su tema. Posteriormente, el maestro Jorge brindará los comentarios a su tema de investigación y ponencia de 10 minutos. Nuevamente, Carla puede hacer lo que comenta por otros 10 minutos y vamos a conclusiones. Así que muchas gracias a las personas que están en el Zoom conectados, a los que nos siguen sincrónica y asincrónicamente en redes sociales. Y Carla, te cedo el uso.
Vale, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias, Lidia. No sé si ya se está viendo mi presentación, por favor, para que me confirmes. Se ve. Sí, listo. Bueno, como ya lo mencionó el profe Aldo, mi nombre es Carla Risueño, soy defensora de derechos humanos desde hace más de 10 años. He trabajado con diferentes organizaciones sociales, campesinas, juveniles, estudiantiles, de mujeres y pues en la articulación con diferentes plataformas de derechos humanos. Actualmente soy la responsable nacional y la directora de la Red Nacional de Derechos Humanos, RENAT. Hago parte de un proceso político-social que se llama En Movimiento. Soy licenciada en Ciencias Sociales, tengo una especialización en Pedagogía de los Derechos Humanos y me encuentro haciendo pues mi maestría en Construcción de Paz. Como ya se mencionó, pues mi ponencia se llama Defender la vida, la tierra y la paz, un acercamiento a experiencias en la defensa de los derechos humanos. Ah, bueno, el objetivo de esta ponencia es poder visibilizar 3 experiencias en la defensa de los derechos humanos, de procesos sociales que se organizan a partir de proyectos productivos, políticos y comunitarios para la defensa de la vida, la tierra y la paz en los departamentos del Huila y el Caquetá, en la región sur de Colombia, desde el año 2022 hasta el año 2024. Los objetivos específicos es poder relacionar la vulneración de derechos fundamentales, vida, tierra y paz con el conflicto armado en la región sur, identificar en qué medida la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario son un mecanismo para la defensa de la vida, la tierra y la paz en la región sur y evidenciar a través de 3 experiencias organizativas, perdón, Ah, se salió ahora. Ya, perdón. A partir de 3 experiencias organizativas, la importancia es que hay como gente intentando ingresar y sale como el mensajito. La importancia de los derechos humanos, el DIH para salvaguardar la vida, la permanencia en el territorio y darle continuidad a los liderazgos en la región del sur. Bueno, un pequeño contexto para quienes no conocen el país o para quienes no tienen familiaridad con la región sur de Colombia. La región sur de Colombia está compuesta por 3 departamentos: el departamento del Tolima, el departamento del Huila y el departamento del Caquetá. Históricamente ha sido un territorio que se ha reconocido por sus procesos de resistencia, por sus procesos sociales y por sus procesos políticos y organizativos y también por sus procesos revolucionarios. Para esto quiero destacar 2 procesos importantes, uno que se va a dar hacia mitades de los años 50, mitades de los años 60 del siglo pasado, que va a ser el surgimiento de lo que se conoció como las primeras repúblicas independientes, en especial la República de Marquetalia, que va a estar ubicada en el municipio de Planadas, en el departamento del Tolima. Este proceso es importante porque surge a partir de procesos de organización de campesinos que en medio de la conflictividad que había en el país, buscan escenarios o lugares y territorios para poder salvaguardar su vida, pero también para poder construir proyectos diferentes sobre los territorios, proyectos diferentes y construcciones de paz. De allí también va a ser importante mencionar, y es que el resultado de la persecución al campesinado, quien hacía una exigibilidad de derechos, el derecho a la vida y el derecho a la tierra, a partir de la persecución, el asesinato, la judicialización de campesinos, va a surgir también lo que posteriormente conocimos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC-EP, que en el 2016, a partir de unos diálogos, pues entregaron las armas y se convirtieron en un partido político. Luego de eso, pues quiero mencionarles también la experiencia de la zona de reserva campesina del Pato Balsillas, que está ubicada en el departamento del Caquetá y que también surge como una necesidad por parte de los campesinos y de los colonos de salvaguardar la vida y de crearse y pensarse en nuevas formas de vivenciar los territorios y de vivenciar el campo específicamente. A partir de esta lucha de los campesinos por ser reconocidos como un actor importante, por ser reconocidos como sujetos de derecho, van a ser una figura de ordenamiento territorial que vamos a conocer como zonas de reserva campesina, que nacen hacia finales de los años 90, que posteriormente fueron ilegalizadas y que hasta hace muy poco, incluso en el gobierno actual,
fue que se pudieron reconocer otra vez de manera legal como una forma territorial de darle ordenamiento territorial y poder hacer disfrute del territorio y poder hacer disfrute de los derechos en el territorio. Estas dos experiencias las quería mencionar porque de lo que sucede allí o lo que surge allí, tanto en términos de ordenamiento territorial y en capacidad de organización de los campesinados y en capacidad de organización de la sociedad y del movimiento social, pues van a surgir propuestas para poder construir paz en Colombia. Luego de eso, me parece importante también mencionar la importancia que tiene en términos geográficos la región sur. Esta región, digamos que por su ubicación geográfica, va a tener una facilidad de conectividad hacia el centro del país, especialmente con la capital, una cercanía con la capital de Colombia, va a tener también un acceso hacia lo que nosotros conocemos como el suroccidente, hacia el departamento el Valle del Cauca, pero más allá del departamento va a poder tener acceso a el principal puerto de Colombia, que va a ser el puerto de Buenaventura. Asimismo, va a tener una facilidad para tener una conectividad con la región de los Llanos Orientales y con la región amazónica. Y eso mismo también le da la facilidad a esta región de tener digamos que una conexión con tres fronteras: la frontera colombo-ecuatoriana, la frontera colombo-peruana y la frontera colombo-brasilera. Esto convierte a la región del sur en una región que por su ubicación geográfica va a tener unos escenarios de corredores estratégicos para generar una movilidad tanto en las economías lícitas y ilícitas como una movilidad para los grupos armados, tanto regulares como irregulares. Esto mismo va a generar que sean o que se genere una disputa por ese territorio, por el control territorial y por el control, perdón, de estos corredores. Esto se los menciono y ya digamos que para empezar a relacionar con los escenarios de conflicto, perdón, la ponencia la quiero enmarcar en dos momentos o en dos temporalidades. La primera del 2016 al 2022, que va a ser después del acuerdo de paz, a donde se supone que después de la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP se iba a generar unos procesos principalmente de aportes, digamos que a los territorios que habían allí, de garantías para quienes vivían allí, no solamente garantías en términos del conflicto, o sea que digamos que se bajara los niveles de conflicto, sino que además de eso existiera una inversión social y que a partir de eso quienes habitaban estos territorios pudieran tener una mejor vivencia de ellos y pudieran tener mayor acceso a los derechos. Lo que vamos a ver es que en este periodo de 6 años hay los siguientes, o digamos que tenemos las siguientes cifras, subregistros. Estos registros fueron tomados por Indepaz, fueron tomados por el Registro Único de Víctimas y fueron tomados también de la Defensoría del Pueblo, o sea, una organización y 2 instituciones. Y en estos registros nos dicen que en este periodo de 6 años hubo alrededor de 78 líderes sociales asesinados, 18 firmantes del acuerdo de paz que se realizó con las FARC-EP asesinados y una cifra general de desplazamiento, porque no logré, digamos que encontrar propiamente la cifra sobre el Huila y el Caquetá, pero la cifra para estos 6 años registrados de víctimas del desplazamiento forzado en el país son de 253.000 víctimas. ¿Qué va a pasar en el 2016, del 2016 y al 2022 en términos de actores armados en el territorio? Y es que para ese momento se empieza, después de la firma, bueno, previo a la firma del acuerdo de paz, se empieza a generar unos grupos que se reconocen o se reconocen como las disidencias. En especial para este territorio van a estar a cargo de Gentil Duarte y van a generar aún unas dinámicas de conflicto y de expansión a nivel territorial. Sin embargo, más allá de las disidencias y algunos otros grupos residuales de la negociación con las FARC, pues también va a haber una presencia de las autodefensas gaitanistas, que son un grupo
de continuidad con el paramilitarismo, va a existir también la presencia del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que para ese momento ya es la única guerrilla o insurgencia, perdón, reconocida que quedaba en el país, y hacia el 2018, por incumplimientos con el acuerdo, algo que se llamó o se conoció aquí en Colombia como la pérfida de la paz, que fue como el incumplimiento al acuerdo, la persecución a líderes exguerrilleros o mandos de la guerrilla de las FARC-EP en ese entonces, que ante no tener una seguridad jurídica deciden hacer una retornar hacia las armas y volver a configurar un escenario de una guerrilla que va a ser conocida como la Segunda Marquetalia, la cual empieza a hacer presencia en el territorio a partir del 2018. El tener estas cuatro organizaciones armadas, sin contar el ejército y sin contar la fuerza pública, pues va a generar una vez más tensiones en el territorio, además de, digamos que, no poder, o el Estado no haber podido, no haber logrado suplir las necesidades que habían en el territorio. Entonces empieza a existir un crecimiento de los grupos armados, especialmente de las disidencias de Gentil Duarte, y empieza a generarse una vez más disputa por los corredores. Ya hacia el 2022 vamos a tener la llegada del actual presidente de Colombia, que es Gustavo Petro, y con Gustavo Petro se va a abrir algo o se va a dar inicio a algo que se va a conocer como la Ley de la Paz Total, que la Ley de la Paz Total y es una ley o una política que busca la negociación de dos formas. Por un lado, una negociación sociojurídica con algo que nosotros llamamos los GAO, que son los grupos armados organizados de alto impacto, y los GAT, que son los grupos armados delincuenciales de mediano impacto. Pero por el otro lado también va a existir la negociación o el diálogo en términos políticos con organizaciones que venían digamos, como resultado de espacios o escenarios de revolución, organizaciones reconocidas como insurgencia. Para ese momento, entonces, se le va a dar una continuidad a la mesa de negociación que ya se había iniciado en gobiernos anteriores con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que de hecho en la actualidad hace 15 días, 20 días, por la situación de el Catatumbo, pues digamos que se hace el levantamiento de la mesa. Ya para este momento, eso que anteriormente yo mencioné que eran las disidencias de las FARC o grupos residuales de las FARC, se van a configurar y van a crear algo que se va a llamar el Estado Mayor Central. Y el Estado Mayor Central, que no solamente está en la región sur, sino que está en diferentes lugares del país, empiezan a funcionar como una guerrilla organizada y articulada. Sin embargo, vamos a ver que para el 2023 empieza a existir en la región un aumento en las víctimas del conflicto. Para el 2023, al cerrar el 2023, tenemos un subregistro de víctimas de líderes sociales asesinados, 11 líderes, 7 firmantes asesinados y la cifra general nacional, vuelvo y lo repito, es una cifra nacional, es de 113.000 víctimas de desplazamiento forzado en todo el país. O sea, en un periodo de un año aproximadamente, año y medio aproximadamente, hay un aumento de víctimas del conflicto en el territorio. Chan, chan. Luego de eso vamos a ver que en el 2014 vuelve a generarse otro aumento, digamos, sí, otro aumento en las víctimas del conflicto en estos dos departamentos. 11 líderes sociales asesinados, 5 firmantes asesinados. Sin embargo, la cifra de desplazamiento forzado a nivel nacional es el doble que la anterior y son 333.000 víctimas de desplazamiento forzado. ¿Qué va a pasar entre el 2023 y el 2024 en la región sur? Y es, por un lado, va a generarse mayor presencia de grupos armados y esto como resultado de disputas internas, si así se quiere decir, pero también como resultado de una implosión en la política de paz total, a donde se va a generar, después de tener 4 grupos armados, vamos a pasar a tener 6 grupos armados dentro del territorio, fuera de la fuerza pública y el ejército.
Al empezarse a generar esta cantidad de grupos armados, la disputa no solamente entre grupos armados, sino también por el reconocimiento del territorio, la disputa por las rutas del territorio y la disputa también por posicionar proyectos políticos dentro del territorio con las comunidades, pues nos va a dar el resultado de este aumento de violencia en el territorio. Es importante aquí mencionar dos cosas, y es que inicialmente pues estaba el Estado Mayor, sin embargo, a partir de escenarios, digamos, de vulneraciones de derechos humanos y de infracciones del derecho internacional humanitario por parte del Estado Mayor a comunidades en el Cauca, comunidades en el Caquetá, comunidades del Guaviare, del Huila y del Tolima, y en diferentes lugares, pero en especial en estos departamentos, se genera una fractura dentro de esta organización y se hace un levantamiento de la mesa del Estado Mayor. Eso va a generar que se cree un nuevo grupo que se va a llamar el Estado Mayor de Bloques y de Frentes. El Estado Mayor de Bloques y de Frentes hace presencia hacia el sur del Caquetá, limitando con el departamento del Guaviare, y tienen unos escenarios de confrontación por territorio con lo que se conoce como Estado Mayor o como lo que quedó del Estado Mayor. Eso ha generado un nivel o un aumento en la violencia en el departamento del Caquetá y un aumento en los desplazamientos, un aumento en las víctimas de asesinatos allí y en especial de liderazgos sociales ante la denuncia de lo que viene sucediendo con estos grupos armados. Por el otro lado, también pues va a existir una fractura entre la segunda Marquetalia. La segunda Marquetalia logra iniciar su mesa de negociación en el 2024, el año pasado, hacia mitad del 2024. Sin embargo, hacia finales del 2024 hay una fractura dentro de la segunda Marquetalia y se va a generar estas dos guerrillas, la segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano. Y son los 6 grupos que actualmente hacen presencia. Sin contar, bueno, aquí no lo muestro, pero en la anterior diapositiva sí, pues también, digamos, teniendo la presencia de las autodefensas gaitanistas. A esto hay que sumarle que no les estoy hablando de los grupos armados organizados, no estoy hablando también de los grupos armados delincuenciales, sino solamente de las organizaciones que en este momento tienen un reconocimiento en términos políticos como insurgencia. El resultado de todo esto a partir de un acompañamiento en los territorios con la Red Nacional de Derechos Humanos, en el 2023 y en el 2024 se lograron sistematizar las siguientes cifras. Aquí es importante mencionar y hacer una claridad, y es estas cifras que nosotros estamos presentando acá son cifras que se dan solamente sobre 2 organizaciones que articulan con la Red Nacional de Derechos Humanos. No son cifras sobre todas las organizaciones o sobre sobre toda la región, sino solamente de 2 organizaciones. De allí podemos sistematizar 13 casos individuales de los cuales 2 fueron asesinatos, 2 casos colectivos de desplazamiento masivo para un total de 250 personas desplazadas en la región. Estos casos registrados y sistematizados por la Red Nacional de Derechos Humanos identifican que su principal victimario es el Estado Mayor Central en primer momento y posteriormente en su fraccionamiento el Estado Mayor de Bloques y de Frentes. Ante esta situación, nosotros como organización de derechos humanos, la Red Nacional de Derechos Humanos, habla de defender la vida, la tierra y la paz de una manera integral. Que lo que sucedía es que en el marco del escalamiento de la violencia en los territorios, las instituciones han buscado algunas estrategias o herramientas para generar seguridad a nivel territorial. Estas herramientas no han sido lo suficiente para poder generar seguridad y más allá de seguridad para poder generar una permanencia de los líderes sociales y de las organizaciones sociales en el territorio, ya que las políticas institucionales lo que buscan es que para lograr proteger la vida es poder generar un desplazamiento de quienes habitan los territorios, quienes pertenecen a las organizaciones sociales, quienes son defensores de derechos humanos, quienes articulan y construyen tejido social y construyen, por lo tanto, paz dentro de los territorios. Como respuesta a esto, la Red Nacional de Derechos Humanos
se ha pensado o ha discutido con las organizaciones sociales buscar formas en las que uno pueda salvaguardar la vida, buscar formas en las que se le pueda dar, que la gente pueda seguir haciendo permanencia en el territorio, pero también buscar formas en que la gente pueda darle continuidad a su liderazgo. Y para eso se piensa en articulaciones colectivas con las organizaciones sociales, con las comunidades, con los territorios, para poder generar escenarios como corredores humanitarios, como sistemas de alerta temprana comunitaria, poder generar el tema de refugios comunitarios, acopios comunitarios, y eso es una respuesta ante la, digamos, incapacidad de la institucionalidad, es una respuesta por parte de las organizaciones para buscar de manera colectiva la protección de la vida y la permanencia en el territorio. Parte de eso y de estas articulaciones que hace la Red Nacional de Derechos Humanos está la articulación que se tiene con la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria por la Paz, Coagropaz. Coagropaz es una organización que es naciente de la firma del Acuerdo de Paz del 2016, es integrada por firmantes del acuerdo, por víctimas del conflicto, campesinos, organizaciones sociales y líderes sociales. Cuando nosotros hablamos de salvaguardar la vida, permanecer en el territorio, darle continuidad a los liderazgos, no solamente no la pensamos en el marco del conflicto, no solamente no la pensamos en el marco de la confrontación entre grupos armados y en el marco de la confrontación con el Estado. También no la pensamos en términos de poder generar garantías dignas para que la gente pueda habitar los territorios. ¿Cuál ha sido una de las problemáticas que se ha dado en este, digamos que en este crecimiento que ha tenido la violencia en los territorios? Y es que muchas de las personas tienen que salir desplazadas perdiendo sus fincas, perdiendo las pocas economías que tienen, dejándolo todo atrás y generando un desarraigo de las comunidades. Pero no solamente va a pasar esto, sino que cuando después de que hay momentos de calma en el conflicto, pues tampoco hay unas economías funcionales, tampoco hay el acceso a los derechos. Entonces, a partir de organizaciones como Coagropaz que buscan el generar proyectos productivos para el fortalecimiento de las economías territoriales, para el fortalecimiento de las economías colectivas, pues es también una apuesta en el marco de salvaguardar la vida y permanecer en los territorios. Pero esto solamente tiene sentido si nosotros no lo pensamos en términos políticos, porque no solamente es generar escenarios de economía o fortalecimientos económicos y generar garantías en términos de derechos humanos, EIH, en términos individuales, sino que tiene que ser en términos colectivos. Y por eso digamos que es importante pensárnoslo de una manera mucho más amplia. Y esa manera mucho más amplia ha sido la articulación de diferentes organizaciones y la apuesta de construir diferentes digamos, diferentes líneas o ejes de trabajo para pensarnos no solamente el territorio y la región del sur, sino para pensarnos una Colombia o lo que nosotros llamamos aquí como la Colombia bonita, ¿sí? Y es podernos pensar en términos de paz, de educación, de medio ambiente, de derechos humanos, de procesos constituyentes, de escenarios que generen las transformaciones reales del territorio y puedan generarle garantías de vida a la gente. Garantías de vida en términos de derechos humanos, que es lo que hacemos a través de la Red Nacional de Derechos Humanos, garantías de vida del disfrute de los territorios y de el acceso también a economías fuertes por parte de quienes habitan los territorios, que es un ejemplo de eso es Coagropaz, y garantías de vida de pensarnos colectivamente el país en el que queremos habitar, que es un poco de lo que se hace a partir del movimiento. Es por eso que nosotros decimos que es salvaguardar la vida, es permanecer en el territorio, es darle continuidad a los liderazgos, es al final la defensa de los derechos humanos, pero también al final es la apuesta por construir paz desde las realidades territoriales, desde las necesidades territoriales y también desde las capacidades territoriales. Y esto solamente lo podemos hacer en la posibilidad de pensarnos colectivamente y no de manera individual. Ya. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla. Vamos a darle ahora la palabra al maestro Jorge Jiménez, quien tiene 10 minutos para comentar la presentación de Carla. Hola, hola, buenas tardes. De inicio para saber si tenemos buena escucha. Le escuchamos muy bien. Perfecto, muchas gracias. Déjenme poner por aquí. Ok, listo.
Bueno, de inicio, pues muchísimas gracias por la invitación. Muchas felicidades a todas las personas que han participado en esta iniciativa justo del Instituto para la Paz, liderado en este caso por el profesor el doctor Aldo, apoyado sin duda por gran equipo como la maestra Hilda y sin duda, pues bueno, todo el profesorado que ha acompañado el procedimiento académico que ha sido parte de pues de este crecimiento, espero, para todas y todos ustedes y para quienes han sido parte de esta maestría. Algo, digamos, muy bonito y muy elemental y muy interesante. Pero bueno, escuché a Carla y la verdad es que me llena mucha emoción escuchar las preocupaciones que existen en todo nuestro territorio latinoamericano por la defensa de los derechos humanos, que personas tan jóvenes como ella en el caso y como la red a la que pertenece puedan ser parte de estos grandes objetos de cambio que está necesitando la sociedad del día de hoy. Justo me parece que en un pleno contextual muy violento, me parece que está sucediendo en el norte del continente y en el medio, me parece, con El Salvador y hacia el sur con el caso argentino, sin duda, que es un elemento importante de atención. Quiero confesar, ¿no?, que mi desconocimiento estricto sobre la temática que presentaba Carla me ha esclarecido bastante algunos puntos. Sigo siendo espectador, si me permiten, sigo siendo alumno en este caso de los grandes procesos de violencia que le ha tocado vivir a la Gran República Colombiana. Y en el caso de los grandes procesos que han tenido por el tema de la paz, que sin duda ha sido unas iniciativas, o han sido iniciativas que han costado sangre también y la vida a algunas personas, como bien lo acaba de exponer Carla. Eh, Presentar y avalar, digamos, y sostener el discurso de derechos humanos el día de hoy es muy peligroso, hay que decirlo, ¿no? Peligroso porque a las personas les puede costar la vida, a las personas las pueden encarcelar, a las personas las pueden expulsar de los territorios y como mínimo, digamos, ¿no? Y como el grado máximo, pues evidentemente estar en peligro la vida, la propia familia y la salud alrededor. Me queda clarísimo que el trabajo histórico que ha venido haciendo Carla en esta institución sobre la Red Nacional de Derechos Humanos de Colombia. Y bueno, nos expone de manera muy puntual el conflicto que existe en una región del sur que confieso desconocer también pero que me queda claro que hay alguien que tiene una mirada muy crítica y que tiene una mirada muy hábil para decir cómo viene desarrollado el conflicto, un tema muy puntual de línea del tiempo donde nos expone de dónde vienen y cuáles son los peligros, por ejemplo, en el tema estricto de derechos humanos en torno a la vida, al propio territorio y a este derecho humano espectacular que tenemos el día de hoy y que tenemos que analizar y estar trabajando siempre por medio, que es el derecho a la paz también. Más que un tema de querer hacer algún comentario, la verdad es que me gustaría tener un diálogo muy breve, si me permiten, hacia Carla y hacia las y los compañeros en el caso. Muchas gracias por los saludos. Con tres preguntas muy puntuales que creo que podemos aprovechar muy bien en el tiempo, si me permiten. Nuevamente recuperando lo que comentaba, una exposición muy puntual. Creo que da para seguir observando resultados en diversos formatos que lo quieran vertir. ¿A qué me refiero con diversos formatos que lo quieran vertir? Lo interesante me parece de las investigaciones no es el formato en el que se presenta, sino la propia investigación en sí. Les apuesto lo que quieran a que Carla el día de hoy puede presentar digamos, esta información en otro formato, léase no sé, un video, no lo sé, una versión por escrito, ¿no? Hoy mismo presentó a través de unos slides y listo, es decir, la información está ahí, el enriquecimiento que me parece ha tenido a través de la investigación histórica que ha venido planteando junto con el equipo con el que colabora, me parece que está muy bien definido. Colombia, al menos acá en México, se había tenido, y creo que a nivel internacional, se había tenido la sensación de este gran proceso de violencia desde los años 50 en aquel país y además, ¿no?, del gran proceso que ha tenido y que se tuvo por el temas de las bandas del narcotráfico por ahí de finales de los 80s, inicios de los 90s y que a la par
generó un tema de procesos también muy fuertes de cartelización en el mundo, sobre todo en América en el caso. Identificar, por ejemplo, estos procesos tan interesantes sobre el tema del desplazamiento, que en México lo conocemos bien, ¿no? Algunas personas conocemos bien el tema del desplazamiento, por no sentir justo lo que comentaba en su exposición, la seguridad de poder estar en un territorio que históricamente ha pertenecido a las propias comunidades, subrayo comunidades, no sociedad, por la interacción que se tiene con el propio, digamos, con el propio territorio, la valoración histórica que se tiene y la cosmogonía que existe y significado que se tiene por parte de las personas y de la propia comunidad, insisto, a través de la tierra. Jugarse la vida, ¿no? A partir de los desplazamientos y o de hacer afrontas en contra o a favor de los derechos humanos, pues me parece un tema muy valiente, muy arriesgado y que se debe de, digamos, de visibilizar y que agradezco que Carla lo venga haciendo para darnos pauta entonces qué territorios como el Caquetá, Huila, Tolima, ¿no? Esta región sur que acaba de comentar, pues tiene estas trascendencias muy interesantes y que no Colombia, como cada uno de los países, tiene sus propias regiones y sus propios conflictos digamos, muy identificables para quienes así lo estudien. Por lo tanto, querida Carla, de inicio debo felicitarte, me agradó mucho tu presentación. Noté, y es normal, ¿no? El nerviosismo quizá por la propia exposición, aunque se ve que tienes ya muchas tablas de por medio, eso es notable también. Y yo te preguntaría tres cosas como muy puntuales, si me permites, a bote pronto, ¿no? Aquí hice algunas anotaciones. Uno, ¿por qué defender los derechos humanos, Carla? Así, a lo mejor parece de tesis doctoral, pero va a la primera pregunta, si me permites. ¿Por qué tú, Carla Risueño, estar trabajando en la defensa de los derechos humanos? Sería mi primera pregunta, si me permites. ¿Te respondo de una vez o me quieres hacer las tres preguntas? Pues, Listo. si quieres, nos vamos con las tres, a ver qué tal, ¿no? Porque te digo que parece examen profesional. Bueno, dice aquí, bueno, ¿por qué la defensa de los derechos humanos? Dice aquí también, ¿por qué consideras o qué consideras que aporta esta defensa y esta investigación específicamente, ¿no? A la realidad social de las comunidades que acabas de mencionar y en donde obviamente está llevando a cabo el conflicto y que nos acabas de exponer. Y y la última, ¿qué te ha atrapado del tema? ¿Por qué seguir insistiendo en ese tema? Parece absurdo, pero lo quiero preguntar si me permites, ¿vale? Serían esas tres. Listo. Bueno, por ahí veo bastante gente que me conoce y yo siempre he dicho algo y es, yo no creo en los derechos humanos, a per se. O sea, yo no, el tema que tengamos que defender derechos humanos cuando ya son nuestros derechos quiere decir que hay algo que está muy mal, ¿no? Y la defensa de los derechos humanos y los derechos humanos propiamente nacen en un contexto liberal, nacen también a partir de cómo nosotros mercantilizamos las condiciones de vida de la gente y demás, ¿no? Entonces, digamos, no creo en ellos. Más sin embargo, siempre he creído que son los derechos humanos una herramienta, por eso lo mencionaba en mi ponencia, una herramienta, un mecanismo que le permite a las comunidades, a las organizaciones sociales, articularse, por un lado, formarse y buscar herramientas para defenderse. En lo jurídico, en la construcción de propuestas comunitarias, en la construcción de incluso de la misma memoria, el poder sistematizar las vulneraciones y las infracciones de derechos humanos también nos permite el poder comprender de qué manera y cómo se dan las dinámicas del conflicto y como organizaciones y como comunidades pensarnos maneras para poder prevenir las vulneraciones. En la medida de eso, creo que ahí respondo en una de las tres, y es que yo creo en los derechos humanos como una herramienta y como un mecanismo. ¿Por qué seguir persistiendo? Pues porque en Colombia persiste el conflicto. ¿Sí? Lo que voy a decir va a sonar un poco antipático o grosero, pero en muchas ocasiones con muchos compañeros defensores de derechos humanos nosotros decíamos, ¿qué tal si realmente existiera la paz? La paz
no solamente como el silenciamiento de los fusiles, no solamente como que se acabe el conflicto y que dejaran de asesinar, desplazar y demás a las personas, sino que la paz en términos de garantías de vida y de disfrute de la vida. Y es, nosotros nos quedamos, o sea, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer los defensores de derechos humanos si realmente lográramos la paz? Ahora, no quiero decir que necesitemos del conflicto a per se, pero en efecto, el que yo siga insistiendo en la defensa de los derechos humanos, en que sigamos insistiendo desde la Red Nacional de Derechos Humanos, es porque sigue existiendo el conflicto. ¿Sí? A medida que logremos ganar más derechos, a medida de que logremos garantizar en los territorios formas de vida digna, pues nosotros tendremos que empezar a buscar otras formas de ejercer la defensa de los derechos humanos, a partir de la memoria, a partir de la formación, no sé, en otras cosas, en conocimientos comunitarios, no sé. Pero por el momento la insistencia y la persistencia es por eso. Creo que ahí te respondí las 3 preguntas, profe. Profe, tienes el micrófono cerrado. Gracias, perdón, ando un poco, apenas me ando enganchando otra vez en el año con las plataformas. Me disculpo, gracias. Gracias por los comentarios que están poniendo en el chat, muy amables a todas y todos. Coincido. Ahora, hay una pregunta interesante ahí que me parece que es bastante viable. En algún momento dado, como bien lo comentó el profe Aldo en la semblanza, pues tuve la oportunidad de estudiar un tema de política criminal y criminología, y entonces las dudas, y creo que se concatena un poco y un mucho con lo que estamos comentando. Si el caso de la garantía, o se llevara a cabo el estricto sentido de las garantías por parte de los estados hacia la ciudadanía en el proceso de poder facilitar la vivencia cotidiana de los derechos humanos, entonces los que hacemos derechos humanos, ¿a qué fregados nos vamos a dedicar? Esa es una realidad. Eh, Les apuesto algo, no va a suceder. Digamos, eso desafortunadamente no va a suceder, y con disgusto debo decir que seguimos teniendo un montón de trabajo. Y lo pongo en estos dos escenarios. Cuando uno pensaba que de repente hemos ganado un montón de derechos, insisto, a nivel quizá global, y lo pongo en la idea, ¿no? En la atmósfera global, de repente nos encontramos con discursos sumamente criminalizantes, ¿no? Hacia personas que migran, hacia personas de la comunidad LGBT, hacia personas trans, etc. En el caso de las compañeras, lo que está haciendo nuevamente, insisto, con la parte de la Argentina, y la criminalización, por ejemplo, de las pandillas y demás, en el caso de El Salvador, que se armó de repente ahí un tema importante en la propia maestría. Pero bueno, me parece que en lo que eso sucede, dignificar siempre, y cuando hablo de dignificar, hablo de justo, ¿no? De la amplitud de la palabra, desde el estricto sentido que habla Immanuel Kant, del no tener precio y de garantizar justo a partir de la dignificación de las personas por parte del Estado, y brindarles las garantías para la competencia de las vivencias de los derechos humanos reconocidos ya en las propias legislaciones. Pues me parece que entonces vamos ganando terreno, pero en definitiva hay un montón todavía de piedras que mover y de movimientos que realizar en función de poder visibilizar, uno, las violencias históricas que se siguen sucediendo, y dos, que sí hay procesos, digamos, en los cuales se pueden trascender. Ahora, me llama la atención y me gustó mucho, y creo que yo cerraría con esto, ¿no? La apuesta a la propia regionalización, el propio interés de las propias víctimas también en la participación del ejercicio de sus derechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo se trata desde, y alguna vez lo comentamos también en las sesiones, ¿no? Que desde la parte colonial intelectual, si me permiten ponerlo en ese sentido, ¿no? Desde la colonización intelectual, llegar con el libro y decir estos son los derechos humanos y aquí se deben de aplicar estos, ¿no? Sino recoger en estricto sentido los sentires, si me permiten, los sentires comunitarios, desde la restitución, por ejemplo, desde el proceso de perdón en algún momento dado, y de lo que significa la paz para cada una de las personas en el sentido. Algo que me ha gustado mucho, y lo comenté también en algún momento dado, y creo que lo escucharon de Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que no hace una interpretación a rajatabla de lo que dice, de lo que se hacen en las propias sentencias, sino que hay una interpretación donde se invoca, digamos, la palabra, y eso es importante, ¿no? La palabra de las propias víctimas en los procesos de sanación, en los procesos de transición, ¿no? De conflictos tan fuertes y tan violentos como el que nos acaba de develar Carla. Y con esto entonces yo quiero felicitarles, no sin antes dejarles
pues un caluroso abrazo. De verdad, mis felicitaciones a todas y todos quienes han llegado a esta conclusión. No es sencillo, hay que decirlo, ¿no? Hay que invertir, y no solo dinero, sino tiempo, que cada vez es menor para las personas. Intelectualidad, hay que invertir, aparte, me parece que sacrificios un poco con la parte de los tiempos, con la familia, la pareja, quienes tenga hijos e hijas, etc. Y aquí está. Entonces, querida Carla, pues muchas felicidades. Seguramente nos estaremos, en México hay un dicho que dice más o menos, arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Algo así como que si te dedicas a los derechos humanos y yo también, en algún momento, seguramente en otros puntos coincidiremos, quizá de forma institucional. Y bueno, se harán las colaboraciones seguramente pertinentes de por medio. Muchas felicidades. Gracias por permitirme ser parte de estos comentarios. Y pues bueno, también a todas y todos ustedes y al Instituto para la Paz por darme este espacio. Mil gracias. Felicidades, Carla. Gracias, profesor. Carla, los últimos 3 minutos. Bueno, no. Eh, También aclarar un poco que esto primero pues es el resultado en efecto no de un trabajo individual, sino de un trabajo colectivo con la Red Nacional de Derechos Humanos, el que nosotros podamos sistematizar, el que nosotros podamos construir los informes de derechos humanos que hacemos, el que podamos hacer acompañamiento en territorios y que nos podamos pensar de manera colectiva junto con las organizaciones sociales, la permanencia y el salvaguardar la vida de las organizaciones sociales y de los líderes, pues es eso, es un resultado colectivo y agradecerles pues a la red, que también hay varias gente ahí de la red conectada, al movimiento, a Coagropaz, que también pues son organizaciones con las que hemos tejido, hemos construido y hemos articulado y nos hemos pensado cómo construir paz en este país. También para cerrar, el poder hacer, digamos, el profe lo mencionaba un poco y era como la regionalización y es, nosotros como Red Nacional de Derechos Humanos, pues trabajamos en diferentes departamentos, trabajamos en esos 2 departamentos, pero pues esto que les acabé de mostrar a la final es un poco de lo que yo quiero hacer como investigación, que realmente es el análisis de las dinámicas actuales del conflicto en Colombia, poder comprender qué ha pasado del 2016 hacia acá con la firma del acuerdo de paz, poder comprender las nuevas dinámicas, porque el conflicto en Colombia no ha parado, hay una continuidad del conflicto, hay una reconfiguración de actores armados, sí, pero hay una continuidad del conflicto, pero es diferente, son otras dinámicas. Entonces también es parte como un pedacito de eso que yo quiero hacer dentro de la maestría y dentro de la investigación que quiero presentar. Muchas gracias, Carla, y muchas gracias, profesor. Profesor, la última palabra. Al contrario, nuevamente, muchas gracias, felicidades. Y sí, agradecer a tu red, que sin duda se notó de inmediato, discúlpeme, sí lo anoté yo por aquí, se nota de inmediato. Y ojo, no es menor y no es en contra tuya jamás, sino que hay un acompañamiento de por medio en la investigación que estás llevando a cabo. Se nota de inmediato y eso es muy valioso. De verdad, felicidades. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a presentar la constancia y de esta manera estamos agradeciendo. Me dicen si se ve, por favor. Sí. ¿Se ve la constancia? Estás presentando la pantalla, apenas está cargando. Muy bien. Bueno, pues el Instituto de Estudios Superiores para la Paz y el Desarrollo otorga la presente constancia a Carla Catherine Risueño Pinzón por haber participado como ponente sobre el tema Defender la vida, la tierra y la paz, un acercamiento a experiencias en defensa de los derechos humanos en el primer coloquio latinoamericano sobre experiencias en construcción de paz, y lo firmará el doctor Aldo Antonio Trapero Maldonado. Gracias. También, un momento. Vamos a entregar, o bueno, vamos a dar lectura. El Instituto de Estudios Superiores para la Paz y el Desarrollo otorga la presente constancia al maestro Jorge Arturo
Jiménez Soria por haber participado como comentarista en la ponencia Defender la Vida, la Tierra y la Paz, un acercamiento a experiencias en defensa de los derechos humanos en el primer coloquio latinoamericano sobre experiencias en construcción de paz. Firma de igual manera el doctor Antonio Trapero Maldonado, coordinador de la maestría en construcción de paz. Bueno, pues de esta manera damos por concluido esta sexta ponencia y pues agradecer la participación de todas y de todos ustedes a lo largo de este trayecto. Sigan pendientes porque se estarán presentando otros compañeros y compañeras. De nuestra parte, mil gracias y que pasen muy buena tarde. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, profesor. Bye. Saludos, saludos. Bye, bye. Bye, bye.